Hola, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre los grupos funcionales y en este caso explicaremos específicamente los ácidos carboxílicos. Para empezar, los ácidos carboxílicos son un grupo de moléculas cuya característica principal es que poseen un átomo de carbono que está unido con dos átomos de oxígeno y uno de estos está unido a un hidrógeno. De esta manera, en los ácidos carboxílicos podemos encontrar que hay dos grupos funcionales, los cuales son el grupo carbonilo, que es cuando un carbono está unido con doble enlace a un oxígeno, y un grupo hidroxilo, que es cuando un oxígeno está con un hidrógeno y se forma un alcohol. Por otra parte, los ácidos carboxílicos se pueden nombrar con la fórmula de RCOH o RCO2H, donde R puede tomar cualquier combinación de átomos, como por ejemplo los halógenos, que los halógenos son los elementos que están ubicados en el grupo 17 o en el grupo 7 de la tabla periódica y corresponde a los elementos de cloro, bromo, yodo, flúor, entre otros. Ahora bien, cuando una cadena carbonada presenta solamente un grupo carboxilo, estos ácidos se denominan monocarboxílicos, el cual se divide en dos grupos que son los alifáticos y los aromáticos. En los alifáticos encontramos los alcanos, alquenos, alquinos y poseen una estructura convencional a los ácidos carboxílicos. Mientras tanto, en los aromáticos ya encontramos anillos de benceno, los cuales se forman gracias a electrones pi escolarizados, el cual es un fenómeno que se produce cuando varios electrones pueden distribuirse o moverse en el centro de estos. Además, los aromáticos, pues como su mismo nombre lo indica, poseen la característica de que tienen aromaticidad. En cuanto a las propiedades físicas, tenemos como base la solubilidad, que es bastante soluble en disolventes menos polares, como por ejemplo el éter, el benceno, entre otros. El punto de ebullición, que se da de manera elevada debido a la formación de un dímero mediante puentes de hidrógeno, y por último el punto de fusión, que varía según el número de carbonos. En el caso de ser menor que 10 será líquido, y en el caso de ser mayor que 10 será sólido. Por otro lado, las propiedades químicas se dividen en reacciones de acidez y reacciones de sustitución nucleofílica. En el caso de las reacciones de acidez, la polaridad que tienen, dependiendo de su carga positiva, hace que se comporten como ácidos orgánicos débiles. Es por esto que al ser mezclados con agua se ionizan y producen un ion carboxilato. De este modo evidenciamos cómo se favorece la formación del ion al presentar una resonancia entre los átomos de oxígeno. En segundo lugar, podemos evidenciar cómo los ácidos carboxílicos reaccionan con bases para formar sales. En estas sales, el hidrógeno del grupo OH se reemplaza con el ion de un metal. Ahora pasemos a las reacciones de sustitución nucleofílica. Estas reacciones se caracterizan ya que el grupo hidroxilo del ácido carboxílico se ve en un proceso de sustitución para obtener lo que vendrían siendo derivados de los ácidos, como por ejemplo la formación de ésteres, anhídridos, amidas y cloruros de ácido. Para empezar, para la formación de un éster, este se da mediante un proceso de reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Aparte de obtener un éster, también se obtiene la liberación de agua y a este proceso se le llama esterificación. Y al proceso contrario, que es cuando se pasa de un éster a un ácido carboxílico con un alcohol, se le llama hidrólisis. Ahora, para la formación de los anhídridos, como se puede observar en nuestra presentación, es necesario partir de dos moléculas de ácido carboxílico.
en donde obtenemos la eliminación de una molécula de agua de una de estas dos, para con lo que queda realizar o formar un anhídrido y aparte también producir una molécula de agua. Ahora la formación de las amidas se da mediante el proceso de reacción entre un ácido carboxílico con una amina, la cual forma una sal de amonio que es sometida después a condiciones de calor para formar una amida y liberar una molécula de agua. Ya por último, para la formación de los cloruros de ácido, estos se dan mediante el proceso de reacción entre un ácido carboxílico con un reactivo específico, en donde por lo general se suele utilizar el cloruro de tionilo y el tricloruro de fósforo, lo cual permiten clorar el ácido carboxílico. Clorar hace referencia al procedimiento mediante el cual se le agrega cloro a un líquido. De esta manera logramos obtener los cloruros de ácido. La nomenclatura en los ácidos carboxílicos, al igual que en otros grupos funcionales, para poder escribirla y ejercerla y desarrollarla de una manera adecuada, es necesario seguir algunas reglas. Por ejemplo, en los ácidos carboxílicos, para poder nombrarlos se utiliza la nomenclatura estándar de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Además, también utilizamos los nombres de raíz estándar para mostrar la longitud de la molécula, como lo vendría siendo met, et, prop, but, o incluso el nombre común como el ácido fórmico, acético, propiónico, entre otros. Y por último, también debemos tener en cuenta que el átomo del carbono del grupo funcional COOH se debe contar como el carbono número 1 para seguir numerando la cadena y nombrarla de la manera adecuada. Continuar con la parte, vamos a empezar con la parte de nomenclatura. Entonces, como sabemos, esto es un ácido carboxílico. Entonces tenemos esta parte que es el carbono con un enlace a un grupo hidroxilo o OH y dos enlaces a oxígeno y un enlace a R, donde R puede ser hidrógeno o una cadena de carbonos, el cual de esta misma manera se puede escribir así, R y COOH, que significa lo mismo. Y para la estructura de la nomenclatura se utiliza esto de acá, donde se empieza la terminación con ácido, luego prefijo que indica el número de carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que darle un nombre como si fuera un alcano, o sea, metano, metano, butano, etc. Y darle una terminación ico, es decir, si fuera metano sería metanoico, si fuera etano sería etanoico, y así. Ahora vamos a seguir con este par de ejemplos. Lo que hay para identificar si es metano, tenemos que hacer lo que dice ahí, que el prefijo que indica el número de carbonos. Entonces vamos a indicar, acá tenemos esta estructura, reemplazamos R por un hidrógeno y la escribimos de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar el número de carbonos. Entonces tenemos acá 1, ya que este es el grupo funcional. Entonces sabemos que esto es ácido metano, porque es 1, y la terminación en ico, metanoico. Ahora vamos a ver con el siguiente, donde tenemos el grupo funcional COOH, que sería el primer carbono, luego sería el segundo carbono. Entonces, como son dos carbonos, entonces sería etano, entonces sería ácido etanoico. Ahora vamos con esto, donde empezamos siempre de derecha a izquierda. Entonces, primero nombramos el grupo funcional, 1. Ya sabemos que este carbono afecta a este, entonces acá irían 4 y 5, entonces sería ácido, sería 6 con este, y sería ácido hexano, y la terminación ico, ácido hexanoico. Ya lo tenemos. Y ahora tenemos este fórmula de acá, donde primero tenemos que nombrar las ramas de acá. Entonces tenemos CH3. Entonces primero lo que empezamos es ácido. Entonces pues sabemos que esto es 1, 2
3 y 4. Entonces, como nombramos primero las ramas, tomamos en cuenta esto. Y como son las mismas, entonces usamos la tabla de di, tetra, pecta, etc. Entonces, como sabemos que es solo uno, perdón, que son dos, son ácido 3, nombramos primero las estas, 3,4 di. Y ahora tenemos que usar el metil, ya que tiene solo un carbono. Entonces ponemos dimetil. Y ahora sí, nombramos el siguiente, que sería el carbono número 2. Entonces ponemos 2 y sabemos que es cloro. Y así sería la manera correcta de nombrar los ácidos carboxílicos en la nomenclatura. Y además tenemos otros casos donde puede ser más complicado, donde no exista el dimetil, sino solo exista el ácido 2-cloro, y pues dependiendo de la cantidad de carbono se sabe si es un hexa, un penta, o etcétera. Incluso también puede ser con los ciclos. Entonces, digamos, podemos tener un ciclo, digamos, así. Entonces, pues, como sabemos, pues, es el grupo funcional. Entonces sabemos que tenemos que nombrar la cantidad de carbonos que sería, por decirlo así, digamos, pues la pregunta ya que es un ciclo. Entonces, pues sabemos que es ácido, y como son 6, sería ácido hexánico. Y puede haber otro caso donde, digamos, acá puede haber un grupo funcional extra, como puede ser, digamos, CO, O, H, o al revés, donde pues tenemos dos grupos funcionales. Y ya no sería ácido hexanoico, sino sería ácido hexanodióico. Y pues hay mil formas más de nombrar los ácidos carboxílicos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los usos cotidianos. Para evidenciar algunos ejemplos tenemos en primer lugar el ácido acético, que está presente en algunos ingredientes comunes como lo son el vinagre y el vino. En segundo lugar tenemos el ácido láctico, que se puede evidenciar en los esfuerzos que realizamos en los músculos. En tercer lugar tenemos el propiónico, que se puede encontrar en cualquier derivado de la leche, un ejemplo puede ser el queso, el butírico, que es común en la mantequilla, y por último el oleico, que es derivado de todos los aceites vegetales.